Hermanos, la pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos al leer este texto es: ¿era Samuel o no? ¿Era Samuel? No, es la pregunta que nos hacemos. Algunos van a decir que sí, como ya respondieron por aquí. Algunos van a decir que no, algunos comentaristas van a decir que no, que realmente la mujer estaba siendo engañada y que realmente vio a un estafador, un demonio estafador, y por eso fue conmovida como reacciona. Yo creo que sí, realmente ella vio a Samuel, que Dios permitió a través de esa mala forma de actuar de la mujer. Dios permitió que Samuel apareciera y hablase palabras a Saúl. Podemos debatir sobre eso, podemos sentarnos y platicar si quieren, pero hermanos, lo interesante es que no creo que ese es el punto principal del texto. Ese no es el punto principal del texto, y erramos cuando lo único que se queda en nuestra mente al leer este texto es si era Samuel o no. Erramos gravemente porque hay una exhortación mucho más profunda que Dios hace a nuestros corazones a través de este texto, hermanos. Y se me hace muy interesante, y yo creo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque esta es la misma exhortación que tenemos en el sermón en unos momentos. ¿Cuál es la exhortación? Bueno, déjenme primero mostrarles un efecto literario que tenemos en el texto, para que vean cómo el mismo autor quiere que prestemos atención a esta parte. ¿Cómo comienza la narración? La narración comienza hablándonos de ¿quién? David, y ahora en una situación comprometedora en la que se encuentra, porque el rey de Aquis, que lo había estado hospedando ya por algún tiempo, dice: oye David, vamos a hacer guerra a Israel. Pero ¿cuál es el problema de David? Israel es su pueblo, es el pueblo de Dios. Y entonces hay una pregunta, hermanos, que se queda en suspenso, y hoy no la voy a responder porque la van a responder el próximo domingo cuando leamos el capítulo 29, aunque si no aguantan las ansias pueden leer el capítulo 29, no aquí sino al final del sermón o en su casa o mañana. Pero hasta el capítulo 29 se nos da la respuesta. Estamos interesados en David. David, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mentir? ¿Te vas a esconder? ¿Cómo vas a responder esto? Y es que a veces, hermanos, estamos en pruebas, no tanto porque sean pruebas que Dios nos puso tal cual, sino por malas decisiones en las que nosotros nos metemos y nos vamos atorando en diferentes circunstancias, ¿sí? Ahora ese joven tiene que luchar para decirle a esa señorita que él no puede avanzar en esa relación porque él es cristiano, y entonces dice: ¿qué gran prueba tengo? Sí, es una prueba, pero es una prueba que tú mismo te produciste por no haber sido fiel desde el principio, y algo semejante le va a ocurrir a David. Pero hermanos, el autor nos deja en el suspenso, y más bien como si fuera un noticiero, interrumpe el versículo 3 y al versículo 4 y dice: a ver, atención, pero algo más grave estaba pasando en este momento. Samuel ya había muerto, dice el versículo 4. Samuel ya había muerto, y Saúl estaba en medio de una circunstancia de guerra difícil. ¿Qué hace Saúl? Necesita sabiduría. Necesita la dirección de Dios e invoca el nombre de Dios. Pero Dios no respondía más. Dios no respondía más. Obviamente,
Samuel, Saúl, David tenían esos privilegios particulares debido a su oficio. Al ser reyes, profetas de Dios, necesitaban dirección particular. Y Saúl había buscado varias veces la dirección de Jehová y Jehová le había dicho cómo pelear para obtener victoria. Pero ahora Saúl, con un corazón endurecido, nuevamente busca a Jehová por su mera conveniencia. Y entonces Jehová no responde. Jehová no responde. Y es que debemos entender algo. Hay veces que Dios responde a nuestras peticiones, aun cuando es de mera conveniencia que te puedes acercar, amigo, que nos podemos acercar. Pero hay veces que Dios cierra la puerta. Hay veces que Dios cierra su boca y no habla más a sus criaturas. Hermanos, y Saúl sigue un paso más en la apostasía. Y Saúl sigue un paso más en la apostasía. Vean esto, hermanos. Estamos viendo una circunstancia de Saúl deplorable. Y esto es justo lo que el autor de Hebreos nos quiere advertir. Es esto a lo que nos quiere decir: tengan cuidado. No endurezcan sus corazones. Presten atención, sean sensibles a su palabra, porque vean cómo estaba Saúl. Dice que un tiempo Saúl expulsó a los encantadores y a las adivinas de Israel. Bien, porque Deuteronomio decía que no podía haber ese tipo de hechicería en su pueblo. Porque solo Dios iba a hablar, y tales cosas entonces como chamanes, brujas, lectoras de cartas, de tarot y cuestiones así quedan absolutamente prohibidas para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se debe dirigir bajo su santa palabra y no más. Pero Saúl un tiempo expulsó al pueblo, pero después busca a esa adivina para que le hable revelación. Él quiere escuchar la voz. Él quiere tener dirección, pero Jehová ya no habla más y por lo tanto busca a esta adivina. Ahora, hermanos, un paso más abajo todavía podemos ver a Saúl. Escuchen esto. Le jura a la mujer en el nombre de Jehová que no le haría daño. ¿Pusieron atención a esa parte del texto? Le jura a la mujer diciendo: te juro por Jehová que no te haré daño, que no, o sea, te juro por Jehová que recibirás la bendición de Jehová y no su maldición, a pesar de que dijo que tú eras maldita por tu pecado. Una tras otra. Y entonces aparece Samuel en esa visión. Y seguramente la razón por la cual la mujer es sobrecogida de espanto es porque realmente estaba viendo un muerto aparecerle. Y quizá no meros demonios como es posible que ocurra con esas personas, chamanes y brujos. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, versículo 15, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí nuevamente. Pura conveniencia externa. Y de esto debemos cuidarnos. Amigo, de esto debemos cuidarnos como seres humanos. ¿Cuántas veces buscamos a Jehová solo por una conveniencia momentánea? Lo he escuchado muchas veces. Si Dios me libra de este problema, me voy a acercar. Si Dios me libra de esta enfermedad, me voy a acercar. Y pasa aquella enfermedad, y pasa aquel problema, y la circunstancia, y aquel hombre sigue todavía en su pecado.
Así fue con Saúl. Él le contestó varias veces, pero en un momento Dios se apartó absolutamente de Saúl y dijo: no quieres escuchar mi voz, no quieres acercarte a mí, no buscas arrepentimiento, sigues en tus pecados, vete. Y lo abandona. Pero continúa el texto y dice: Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me buscas a mí? Si Jehová ya no está contigo y ahora es tu enemigo, ¿de qué te sirve, hermanos? Yo estoy seguro que si el papismo hubiese existido en el tiempo de Samuel, Samuel hubiese sido un santo dentro de la iglesia papista. Pero Samuel dice: ¿me pides que interceda por ti? ¿Me pides dirección a mí? No, Saúl, tu enemigo ahora es Dios. Tu enemigo es Dios. Mira cuán solemnes palabras vienen esta mañana a nuestros oídos. Amigo, ¿es Dios tu enemigo? Tú dirás: no, lo busco, también Saúl. No, pero pido su dirección, también Saúl. La pregunta es: ¿has hecho paz con Dios por medio de Jesucristo? Porque si no, hoy, esta mañana, eres su enemigo. Y el riesgo que corres es que Él calle para siempre. Y su palabra no venga a conmoverte ni una vez más. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. Saúl, el juicio está sobre ti. Jehová es tu enemigo. Él está en tu contra. Esas son las peores palabras que un ser humano puede escuchar. Dios es tu enemigo y está en tu contra. Y amigo, esas son palabras para ti si tú no estás en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo que el que no es conmigo es contra mí, y que el que no recoge desparrama, y que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y que el que hace paz con el mundo y con el pecado y con el diablo, entonces se vuelve en contra de Dios. Dios es entonces tu enemigo y tu fin es el mismo que Saúl: ser quitado del reino. Pero no un reino terrenal, sino un reino eterno. Un reino que dura para siempre. Amigo, esta mañana, este domingo que has apartado para venir a la iglesia, lo más importante que debes escuchar es que eres enemigo de Dios, pero que Dios envió a su Hijo para hacer paz con sus enemigos. Pero querido hermano, Saúl es una advertencia para nosotros. Saúl es un ejemplo de advertencia para nosotros. Aquí está uno que profesó la fe. Uno que un día fue radical en su caminar, expulsó a los hechiceros. Algunos han comenzado así su vida cristiana, radicalmente, sacando esas cosas del mundo que había en su cuarto, esos pósters que no glorificaban a Dios, esos CDs que no glorificaban a Dios. Pero de repente empezó a permitir que su corazón se empezara a desviar con un poco de pecado, permitiéndolo en su corazón, un poquito solamente, un pequeño permiso de pecado aquí, y su corazón se fue endureciendo
Después no era simplemente una esquina, sino empezó a carcomer hacia adentro, a carcomer, a carcomer, a carcomer, hasta que empezó a ceder más al pecado, ceder más a las amistades mundanas. No los convirtió Él a sí mismo, a Cristo, no los convirtió a la religión, sino que Él se convirtió a ellos, al mundo. Contrario a lo que dice Apocalipsis, salid en medio de ella, pueblo mío, y no hagáis como ellos hacen, sino que ellos hagan como tú. Y después empezó a desobedecer la palabra de Dios, a rebelarse contra los mandamientos. Y buscaba a Dios en la necesidad y lloraba delante de su presencia, pero volvía al mismo camino. Y volvía a buscar a Jehová, y Jehová en su misericordia contestaba, pero en lugar de ablandar su corazón, se endurecía más y más. Hasta el momento que incluso prometía a Dios y no cumplía sus promesas ante Él. Y entonces Dios los abandona. Me pregunto si hay alguno de entre nosotros que camina el camino de Saúl. Me pregunto si hay alguien entre nosotros que conscientemente está permitiendo entrar el pecado y está apartándose evidentemente del Señor. Me pregunto si habrá algún Saúl en los próximos meses entre nosotros. Si alguno de nosotros seremos ese Saúl que estaremos apartados, en el cual Dios cierra su boca para no hablar más. Sí, ¿qué significa esto? Que llega un momento en donde la paciencia de Jehová se colma, en donde deja a los hombres que caminen en su propia existencia, escuchen la palabra y la palabra ya no les haga nada. No hay peor condición que escuchar la palabra y ser inmóvil ante esta. Pero esa es la evidencia cuando Dios se empieza a apartar de uno. ¿Por qué hablarte más la palabra? ¿Por qué convencerte más? ¿Por qué contristarte una vez más tu corazón si has decidido caminar en el camino de la desobediencia? Por lo tanto, cerraré mi voz. Sí, el predicador vendrá y hablará y hablará y hablará. El predicador, y tú leerás, y en tu casa se hará el devocional quizá, y escucharás ese texto, y leerás de repente tu Biblia, pero la voz de Jehová se habrá cerrado para tu alma, y Él ya no te confrontará más. Teme a Jehová y arrepiéntete mientras puedas oír su voz. Amigo incrédulo, joven, señorita, señor, señora, anciano, ¿hasta cuándo os convertiréis de vuestros malos caminos y confiarán en Jehová con todo su corazón? Mañana quizá ya sea tarde. Hoy, entiende que has pecado contra el Dios vivo y que Él en su misericordia te ha mostrado tu pecado y que ha enviado a su Hijo Cristo para salvación de los pecadores. Hoy cree. Mañana quizá su voz se cierre para ti. Queridos hermanos, huyamos del pecado y de desobedecer a Dios. Porque solo se necesita que un poco de mecha
toque la pólvora para que ésta ya no pueda parar. Y solo se necesita que a un poco de pecado le demos entrada al corazón de malos pensamientos, de desobediencia activa contra Dios, para que el corazón se empiece a endurecer. Que Dios sobre temor en todo incrédulo que está entre nosotros y en su iglesia, porque hermanos, en Cristo Jesús podemos caminar de triunfo en triunfo y victoria en victoria. No perfectos, porque nadie de nosotros nunca lo será. Esta semana hemos fallado, esta semana hemos pecado contra nuestro Dios de diversas formas, pero no permitas que tu corazón se endurezca contra el pecado. Confiésalo y apártate de él. Confiésalo a Dios y apártate de él. Huyamos del pecado, decía John Owen. Mata tu pecado, porque si no, él te va a matar a ti. Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén.